Estamos de vuelta en a las 8:45. Hoy es el viernes 21 de junio, ya nos lo ha dicho Quique, fue el día en que hubo mayor exposición a la luz solar a lo largo de todo el año. No espere usted otro día con tanta luz, por favor. Vamos a hablar de un tema que francamente refleja muy poca luz y en cambio nos muestra enorme oscuridad y tiene que ver con la Policía Nacional Civil. El cuerpo que apareció junto al río Camoja en Huehuetenango se ha reputado, se ha atribuido a los restos de César García, el subinspector que fue capturado, fue secuestrado por las personas que cometieron la matanza de 8 agentes de Policía Nacional Civil en Salcajá, Quetzaltenango. Mire usted, desde Quetzaltenango, desde Salcajá, se lo llevan hasta Camoja, en Huehuetenango. Su cuerpo lo fragmentan de una manera que francamente es muy difícil, es insoportable describir. Se encuentra por pedacitos los restos del subinspector García y esto da lugar a que se realicen una serie de pronunciamientos. Yo voy a decir algo, yo vi hoy un tuit muy temprano por la mañana del ministro de Gobernación en el que hablaba de la necesidad de que la policía se mantenga pura en sí misma, que no se vincule con intereses espurios, con intereses mafiosos. El ministro no quiso dar declaraciones a lo largo del día. Yo cuestiono y pregunto públicamente, ¿ese tuit se refiere a la posibilidad de que el subinspector García y quizá algunos de los agentes que lamentablemente fueron asesinados una semana atrás hubieran estado vinculados con un grupo, hayan estado vinculados con un grupo delincuencial de narcotraficantes y que fueron ejecutados por haber incumplido de alguna manera los acuerdos con esos narcotraficantes? ¿A eso se refería? ¿Qué sensación les queda a ustedes después de que aparece este cuerpo? ¿Qué información es la que tiene el ministro para escribir un mensaje de general, de ese tono? No, es que genera justamente lo que tú dices, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Está tratando de decir que por estar involucrados, por estar cercanos a, es que la fuerza pública puede sufrir este tipo de crímenes. Juan Luis, lo estamos malinterpretando. No es el primero. O sea, no nos olvidemos del fiscal Alan Stolinsky en el año 2011, que muere de una manera similar. Es que son personas sometidas a una tortura, toda tortura es inhumana, pero esta tortura y la forma en que reparten los restos de sus cuerpos es espantoso. Es espantosa y lleva un mensaje implícito que por lo menos nosotros lo entendemos muy bien. La afrenta contra la fuerza pública se la puede hacer quien quiera, cualquiera y en el momento que quiera. Eso es lo que a mí me preocupa, que aparezca el cuerpo del subinspector de esta manera, que ataquen una subestación, es que la fuerza pública la pueden atacar de cualquier manera. Y atacar a la fuerza pública implica atacar a la sociedad, es que son los representantes del Estado. Yo también creo que hay otro tipo de ataque, aparte del horrendo que ya hablamos, es esas sospechas que recayeron sobre el inspector cuando no aparecía y empezó a sugerirse que tal vez no lo habían secuestrado, sino que se había ido con ellos porque era parte de su estructura. Mancillar el nombre así de alguien que en ese momento posiblemente lo estaban torturando, ya me parece que es doble victimización. Y también contra los policías, sin ninguna investigación detrás, decían, es que tal vez los policías estaban involucrados en algún hecho, o participaron, o quedaron fuera, o qué sé yo. Me parece que es muy doloroso para las familias ver la forma en que les dieron muerte, la forma en que secuestraron a este subinspector, y también las primeras sospechas que recayeron sobre ellos, y yo creo que todavía recaen, porque como se declaró bajo reserva y dicen que no van a dar información hasta que no tengan datos claros, que me parece prudente, pero mientras tanto los policías quedan en entredicho su participación o no en hechos hay dos criminales. Cosas. Una es obviamente la forma en que fue torturado, asesinado el subinspector César García, deja la inquietud de la hazaña, o sea, fue porque él había colaborado en que los capturaran o les incautaran droga y demás, y una venganza en contra de él, porque es demasiado personal y demasiado pasional, o sea, no es un ajusticiamiento que llegaron con un arma, lo mataron y lo dejan tirado, no, hubo mucho detrás de esto. Pero lo otro, también el texto que envió Mauricio López Bonilla fue en el contexto de la graduación de los agentes de la academia en el Oriente, que estaban llegando con el presidente, y fueron una serie de mensajes que él envió, donde puede interpretarse un poco como lo decía Juan
Luis, pero también puede haber sido en el contexto de que estaba retando a esos policías graduandos a mantenerse fieles con su compromiso. y no necesariamente estaba haciendo relación a algo de lo que había sucedido en ese momento con el subinspector o con otros policías. Yo creo que era más en esa línea, haciéndolos como parte del mensaje que él estaba transmitiendo a los graduandos en ese momento, de decir, tenemos que mantenernos firmes, fieles y leales a la nación a la que estamos sirviendo. Ese creo que fue el contexto. Hay un punto fundamental. Mauricio López Bonilla y el gobierno de Otto Pérez Molina no ha logrado depurar a la Policía Nacional Civil, y constantemente estamos viendo a oficiales, a agentes de la policía vinculados en actos delincuenciales. Buena parte, yo voy a decir una cifra que me mencionó un alto funcionario del Estado, me dicen cerca del 40% de la delincuencia del país proviene de las propias fuerzas de la Policía Nacional Civil. 40%, me parece una cifra gigantesca. A lo mejor tenía razón. Pues yo no sé, no sé si tenía o no tenía razón, pero me parece espantoso, y sí me parece que hay una gran deuda de parte del actual gobierno en no lograr depurar esa Policía Nacional Civil. Por el contrario, la policía cada vez va creciendo y se anuncia que se les va a otorgar armas. Por depurar. ¿Y qué aceptamos por depurar? Porque si hablamos de destituir policías, lo único que quitamos es la insignia de la PNC, y estos señores ya tienen los que son criminales, lo que tienen son conocimientos y habilidades, y de todos modos van a seguir delinquiendo, solo que sin el uniforme. La depuración no es eso, la depuración es emprender procesos legales y atacar la médula de esas estructuras, que muchas veces toca altos mandos de la PNC. Y procesar a quienes resulten mandos, y procesar no a quienes resulten medios. Y procesar. Bueno, pero la otra cosa es depuran, suspende, los encarcela, les destituye, y con qué llena esos cuadros. O sea, y si ya tenemos un déficit de policías y de armas, ¿qué pasa cuando hay pero es mejor que estén en prisión y no yo con... no digo que no, pero ¿qué entendemos por depuración? Un tema que incluso lo hablamos con Helen Mack esta semana, que estuvo acá con Claudia conmigo en una entrevista. Ella plantea que el momento en el que más policías corruptos podían haber habido dentro de la institución es cuando la PN se transformó a PNC, porque estabas partiendo, no fue que echaron a todos y contrataron personal nuevo, fue una transformación, pasaron por una escuela, algo muy simple y muy sencillo, pero había una estrategia, un plan de acción para poder ir depurando el proceso e ir incorporando nuevos agentes con un nuevo perfil. Eso, entrando en el año 2000, se cambia la ley de la Policía Nacional Civil, se desprofesionaliza otra vez la dirección de la PNC, se incorporan políticos y otras figuras a las estructuras de la PNC y se interrumpe el proceso. Y desde entonces la Comisión Pro Reforma de la PNC ha venido cambiando. Cada vez que hay cambio de gobierno, vuelven a cambiar la estrategia, vuelven a cambiar la deuda. Exactamente, no se logró dar continuidad a ese proceso. La depuración hubiera sido que hoy, 19 años después casi de que se creó la PNC, tendrías una generación completa nueva de agentes de la policía, bajo una nueva doctrina, bajo un nuevo entrenamiento, bajo nueva capacitación, con nuevas normas, pero no se hizo. Todo el tiempo se regresa a cero otra vez. Y si se tiene en cuenta que por estos días parece estarse dando prioridad a la acción de grupos de militares entrenados debidamente para operar en zonas de alta criminalidad, la verdad es que no parece estársele dando una solución de fondo. Es como que solo estamos tratando de cubrir la gotera. Cada vez, exactamente. Y también deberíamos ver quiénes están formándose como policías. ¿Cuál es la motivación de ellos para ser policías? Si es porque no encontraron trabajo en su comunidad y es donde les dan prestaciones y comida y algunos otros beneficios, empezando por ahí, el personal que, si no tienen la vocación, son altamente corrompibles, y sobre todo si no consiguieron trabajo antes en otra cosa. Acá se está trayendo a ingenieros, a expertos en informática, a sociólogos, antropólogos, a la gente que se necesita para planificar prevención de crimen. Voy a mezclar dos tipos de carreras y además muy diferentes, porque al final van con esa lógica que decía Paola. Lo mismo pasa con los maestros. En muchos pueblos, los niños quieren ser o maestro o policía. ¿Por qué? Porque es una plaza segura en el tiempo que les va a permitir tener cierta estabilidad, con escalafones, simplemente por antigüedad. Y en muchos países del mundo,
el maestro y el policía no son los que la persona elige ser, sino que son los que la sociedad elige que ellos sean maestros o policías. ¿Verdad? Por sus capacidades. Claro. Entonces aquí tenemos un poquito como que al revés la ecuación. Se vuelve un lugar donde, precisamente la frase hace muchísimos años decía, chafa o cura, comida segura. Aquí es policía o maestro, comida segura. Poca comida, porque no es que coman mucho los policías. Macuy, Bledo, porque la carne está muy Déjenme cara. llevar Imagínate la alternativa. Macuy, sí, bueno. Miren, déjenme plantearles otro tema que tenemos que discutir muy rápido, casi en un minuto al aire. ¿Qué les parecieron a ustedes esas declaraciones, tanto del presidente como de la vicepresidente Roxana Baldetti, que sugirieron escaso trabajo y poca destreza en el Congreso de la República? Por un lado, la vicepresidenta habló de bueno, que no había francamente mucho de qué enorgullecerse con haber aprobado un solo decreto en lo que va de esta legislatura, y le tiró el dardo directamente a Pedro Muadi, al presidente del Congreso, que es su diputado y su secretario adjunto. Su secretario adjunto de partido, pero además es que sus diputados, los 62 del Partido Patriota, escasamente llegan al Congreso. Es que lo dejó muy mal a él, definitivamente, porque las declaraciones de él, de que la población o el pueblo de Guatemala se debe dar por servida por los 4 decretos que aprobaron durante la suspensión de esa interpelación, es que el Congreso había hecho lo suficiente. La respuesta de Roxana Baldetti lo deja muy mal plantado a él. Bueno, sus propias declaraciones lo dejan mal plantado a él. En defensa de Pedro Muadi, yo debo decir que también el mismo Ejecutivo se queda muy mal al no poder tener control sobre sus diputados oficialistas cuando son unos haraganes, pero si el mismo Patriota rompió quórum esta semana y por eso no avanza. Sí, claro, él no cuenta con su partido. De una persona, Roxana Baldetti, que fue 12 años diputada, y otro que fue 8 años, aunque 2 de ellos estuvo de permiso, ambos miembros del Congreso, y que pues tampoco tuvieron como que muchísima mejor efectividad cuando fueron diputados en su momento. ¿Será que están Fíjense decepcionados? que, rápido les cuento, Pedro Muadi estuvo esta semana con nosotros, a las 8:45 le preguntamos sobre esa posible escisión de él del partido oficial y de irse a Creo, y él dice, no, son rumores, pero lo que pasó esta semana a mí me confirma que las relaciones no están tan en buenos términos allí. No es casualidad que la vicepresidenta se refiera directamente hacia él, a pesar de que lo incorporaron como secretario adjunto en la última asamblea. Muy bien, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para presentarle ya 5 temas de relevancia para discutir en un minuto, presentarle nuestros candidatos a ganador y perdedor de la semana.